Seguimos entonces en este primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Te dije que en un ratito llega Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Lo esperamos porque todos estamos muy atentos a las definiciones que nos va a dar el titular de la Cartera Productiva Nacional. Tengo que ser justo con la gente que está trabajando acá. Acá atrás mío hay un montón de personas. Este lugar es amplio, es grande, por lo tanto nos permite estar algunos de los que estuvieron trabajando en el Congreso, y a la gente de Unlock, son el estudio desde donde estamos saliendo y dando esta transmisión. Pero te dije, algunos nada más están de este lado, vinieron y pudieron estar en el día de hoy, pero del otro lado, más virtualmente, hay un montón de personas que estuvieron trabajando en los últimos meses, largos meses, porque esto, digamos que las mesas hace 60 días que se van llevando a cabo con una dinámica bastante ágil, pero el trabajo del consenso, del diálogo, es un trabajo extenso, es un trabajo largo, donde llevó justamente ponerse de acuerdo, encontrar puntos en común, y requirió de mucha participación, ¿no? Entonces, además de las caras que ya están viendo y de otras que van a estar viendo durante este Congreso, tenemos que agradecerle a... Voy a hacer algunos nombres solamente para quedar mal con otros, ¿no? Pero tanto a Camila, a Adriana, a Coti, hay un montón de personas que están del otro lado. Bueno, vamos a ir contándoles dentro de todo eso. Mañana, acordate, 10 de la mañana está Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, como para que te vayas agendando, pero vamos a ir charlando un poco de todo eso. Pero ¿qué te dije? Estamos todos esperando la palabra del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, a quien le damos la bienvenida. Ahora, en un ratito nada más, ya lo vamos a tener con nosotros, pero te voy adelantando. Después viene Claudio Lozano, del Banco Nación. Más tarde, José Ignacio de Mendiguren. Luego viene el Observatorio IPA, va a estar Ricardo Piñanelli, de ESMATA, los trabajadores, los mecánicos, y va a cerrar la jornada de hoy Silvina Batakis, ¿sí? La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. Toda esa agenda la tenemos para hoy, así que no te puedes perder nada. Ahora sí, le damos la bienvenida al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido al primer Congreso Industrial PYME. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos y todas, un gusto. Bueno, Matías, ahí la verdad es que una de las cosas que nosotros, digamos, que los industriales pymes estaban esperando es justamente tener una visión para pensar lo que viene, esta reindustrialización por la cual tanto se estaba esperando y muchos habían apostado. Seguro quieren escuchar definiciones tuyas, así que adelante con lo que tenés para contarnos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto, la verdad, agradezco mucho la invitación, la oportunidad de participar en este Congreso Industrial de IPA, de la unidad PYME. La verdad que también reconocer el esfuerzo de tantas pymes industriales de la Argentina que han sobrellevado momentos tan difíciles, ¿no? Como han sido los 4 años del gobierno anterior, que dejaron problemas realmente serios, 25.000 empresas menos, pérdidas de empleos en el sector industrial, una caída importantísima en el nivel de apoyo por parte del Estado en términos de política industrial. Y bueno, y este año que les ha tocado sobrellevar nada más y nada menos que la crisis del coronavirus, una crisis internacional sin precedentes en la historia de las últimas décadas, así que un reconocimiento al esfuerzo, porque también sabemos que han estado trabajando, esforzándose para sobrellevar y adaptarse a las circunstancias de la pandemia, y hoy son protagonistas de esta recuperación incipiente y una recuperación heterogénea, que hay todavía muchas empresas afectadas, pero hay otras que están
ya invirtiendo, produciendo más y generando los empleos que la Argentina necesita para salir adelante. A mí me gustaría hacer un breve recorrido de lo que han sido estos últimos meses y plantear básicamente algunas definiciones de cómo estamos viendo este proceso de reactivación y lo que queremos hacia adelante. Básicamente, nosotros todavía estamos trabajando en base a 3 grandes aspectos. Es el paquete vinculado a la asistencia asociado a la pandemia, que se va reduciendo, porque obviamente la situación se va de a poco normalizando, o entramos en esta nueva normalidad y en otros sectores, insisto, se están produciendo por encima de los niveles previos a la pandemia, pero todavía hay sectores afectados. El paquete que tiene con la reactivación, como ustedes saben, nuestro presidente, ya cuando empezábamos a visorar el escenario, digamos, de soluciones o mejoras claras sobre el escenario de pandemia, planteó el esquema de 60 medidas para salir de la crisis. Hemos ya implementado 40 de ellas, en algunos casos son proyectos de ley que están en el Congreso, otras son medidas concretas que hemos ido anunciando en términos de programas productivos, programas de obra pública y otros que tienen que ver con esta reactivación. Y en tercer lugar, desarrollo, es decir, nosotros apuntamos justamente no solamente a reactivar la economía, a recuperar el terreno perdido por la crisis del coronavirus y por la crisis que nos dejó el gobierno anterior, sino también a plantear un escenario hacia adelante que nos permita que Argentina crezca no solamente en el 2021, sino toda esta década y más también de ser posible, tener un escenario de crecimiento económico para el mediano y el largo plazo. Pero antes de entrar en este punto, me gustaría hacer un breve recorrido. Como les decíamos, estamos ya cumpliendo 11 meses de gobierno, comenzamos el gobierno en diciembre de 2019. Primero con un objetivo que era normalizar la economía. Arrancábamos con una economía, recordémoslo, inflación del 55%, la más alta desde 1991, pérdidas de empresas, caídas en los niveles de producción de las pymes, pérdidas de empleos, un déficit fiscal mayor a los 4 puntos del producto y una deuda insostenible. Los objetivos de corto plazo eran fundamentalmente poder normalizar esta economía. Teníamos una tasa de interés, ustedes lo saben bien porque son industriales, que a fines del 2019 todavía estaba en torno al 73% la tasa de referencia del Banco Central, lo cual hacía que las pymes tuvieran que financiarse arriba del 80, 100, 120%, algo inviable. Entonces, primer punto, normalizar el mercado financiero, generar líneas de crédito nuevamente a tasas de interés razonables. Ya en el mes de febrero estábamos logrando tasas de interés a partir de la banca pública y subsidios de tasa más razonables, a niveles realmente accesibles para el mundo de las pymes. Reimpusimos el programa de precios cuidados para generar canastas de referencias y poder reducir las tasas de inflación. El Ministerio de Economía inició el proceso de reducción de la deuda externa para poder, con los acreedores privados, llegar a acuerdos que permitieran hacer sostenible esa deuda externa que había dejado el gobierno de Mauricio Macri, e iniciar también conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para también reestructurar ese componente de la deuda. Y en ese marco también iniciamos procesos para orientar las políticas de comercio exterior a favorecer la producción nacional, porque nuevamente insistimos, ¿no? El absoluto descuido de la política industrial, de la política comercial, había generado una pérdida muy significativa del entramado productivo y en particular de las pymes. En este proceso estábamos en el primer trimestre del año, justamente orientado a esta normalización de la economía, cuando con resultados incipientemente favorables, con reducción de la inflación, con tasas de interés más razonables y un sector industrial que mostró por los primeros 3 meses una recuperación estacionalizada en esos 3 meses, insisto, y nos llega esta verdadera bomba atómica, ¿no? que es la crisis mundial del coronavirus. Donde tuvimos que implementar rápidamente un paquete de ayuda para evitar que esta crisis se transformara en pérdidas masivas de empleos, en cierres masivos de empresas. Y ahí hubo, básicamente en términos productivos, un programa
como el ATP, que permitió pagar la mitad de los salarios de los trabajadores del sector privado, a aproximadamente la mitad de empresas y la mitad de los ocupados del sector privado de la Argentina. Esto fue así, sobre todo en los meses de abril, mayo y junio, que fueron los meses de mayor afectación de la crisis del COVID-19. Pusimos en marcha un proceso de generación de liquidez en las empresas, esto es financiamiento a tasas subsidiadas, con regulación del Banco Central, y fondeamos, por decisión del Presidente de la Nación, el Fondo de Garantías Argentino, que permitió generar garantías para 46.000 pymes argentinas y más de 550.000 pequeños contribuyentes del monotributo y del régimen de autónomos. Esto fue un proceso de gran inclusión financiera en el mundo de las micro y pequeñas empresas. Decenas y decenas de empresas que nunca habían accedido a financiamiento lo consiguieron por primera vez en este escenario y con este marco del crédito subsidiado y las garantías del Fondo de Garantías Argentino, que fue fondeado en este contexto. Todo este paquete de ayuda, al que también se sumó el programa IFE, que permitió sostener ingresos en los sectores más afectados, en sectores de trabajadores informales, desocupados, conformó un paquete de ayuda que aproximadamente representó 6.9% del Producto Bruto Interno, aproximadamente 1,7 billones de pesos que el Estado argentino, a través, insisto, de gasto fiscal o de mecanismos de generación de liquidez, llevó a la población y al sector productivo justamente para contrarrestar los severos daños que había generado el coronavirus a nivel internacional, con caídas en todo el mundo, tanto de países desarrollados como de países en desarrollo. En este contexto, insistimos, también pusimos en marcha todo un programa justamente para compensar o generar los elementos necesarios para que no faltara ningún insumo vinculado a los programas sanitarios que había que implementar para atacar el coronavirus. Yo recuerdo, estábamos a fines de marzo con el ministro Ginés González García y conversábamos acerca de todos los insumos que iban a hacer falta, que Argentina necesitaba más de 2.000 respiradores para abastecer todos sus hospitales en todo el país, que iba a necesitar miles y miles de indumentaria textil, camisolines, indumentaria médica, barbijos, alcohol en gel, y eran números realmente astronómicos, porque como ustedes saben, los resguardos sanitarios exigen un recambio de ropa, necesidades especiales de insumos. La verdad que esto implicó que todo el ministerio estuviera trabajando para garantizar estos insumos, para rápidamente acceder a líneas de producción. Hemos tenido que importar maquinaria rápidamente de Chile, de China, de Brasil, para poder abastecer estos nuevos requerimientos productivos y poner en marcha en tiempo récord nuevas plantas de producción de insumos médicos. Trabajamos con las fábricas de respiradores de Córdoba para que no le falte nada y pudiera aumentar su capacidad productiva y abastecer. Y la verdad que en un plazo récord, en junio ya estaban los 2.000 respiradores que el país necesitaba, y se instaló una nueva planta de respiradores en Tierra del Fuego y se abasteció la demanda nacional, y eso permitió que rápidamente estas fábricas pudieran incluso comenzar a exportar y abastecer las necesidades de otros países, porque Argentina, por su historia productiva y por la reacción que hemos tenido con rapidez y la capacidad que tiene en su sector industrial, en sus pymes, tiene una capacidad de respuesta que no se crean que es habitual en otros países en desarrollo. No hay en América Latina otros países que hayan tenido esta capacidad de reacción, de fabricación de maquinaria, de equipamiento médico, con lo que lo hizo Argentina. Y pusimos decenas de pymes a trabajar en soluciones médicas junto con las universidades, y fondeamos 2.000 millones de pesos en proyectos productivos y en prototipos para que no faltara nada. Y el INTI también estuvo trabajando con pymes argentinas que desarrollaron nuevos respiradores junto con universidades. Así que la respuesta de lo productivo fue realmente ejemplar, y es algo que vale la pena también reconocer y saludar por la capacidad que tienen nuestros empresarios argentinos, por la creatividad y el compromiso que tienen con la producción industrial. Esto es lo que ha ocurrido respecto al paquete pandemia. Naturalmente, este esquema de la ATP fue muy utilizado en abril, en mayo, en junio, y luego comenzó a decaer su utilización, básicamente porque muchas empresas volvieron a producir, empresas que estaban cerradas en abril
en mayo reabrieron, en junio, julio estaban produciendo ya en niveles adecuados, y en septiembre, como pueden ver incluso en la estadística del INDEC, la producción industrial argentina ya es incluso superior a la del año 2019, tendencia que se confirma en octubre, según datos preliminares, y también en las primeras semanas del mes de noviembre. En definitiva, lo que les queremos decir es que, lejos de esta idea que algunos quieren instalar, creo que con alguna mala intención de que estamos haciendo un ajuste, es todo lo contrario. Lo que hacemos es, los programas que aplicamos para la pandemia, los vamos calibrando, justamente porque son menos necesarios, ya no es el tipo de ayuda que es necesaria, y vamos reemplazando esos paquetes de ayuda de pandemia por políticas industriales de reactivación y desarrollo, y a eso es a lo que me quiero referir a continuación. En términos de reactivación, hay tres aspectos principales que me gustaría mencionar. El primero tiene que ver con la vocación de este gobierno, plasmada desde el discurso de asunción de nuestro presidente Alberto Fernández y confirmada en la Asamblea Legislativa en el inicio del periodo de sesiones de este año, de poner en marcha en Argentina un acuerdo económico y social. Un acuerdo con los sectores de la producción y del trabajo, donde estén representados las pymes, los diferentes sectores de la producción y los sindicatos. Porque entendemos que de esa conjunción de ideas con el Estado, participando activamente, ordenando esas discusiones, coordinándolas, pensándolas y poniendo a su disposición las herramientas existentes, tiene que surgir los consensos, elementos centrales que nos permitan crecer, insisto, no por un año o dos, sino por una década o más, tener un crecimiento a largo plazo. Esto lo hemos planteado, hemos incluso con muchos de ustedes conversado y discutido un documento que el Ministerio de Desarrollo Productivo puso a consideración, donde planteamos 10 grandes lineamientos y consensos centrales para el desarrollo a largo plazo, y en ese escenario partimos al siguiente paso, que es la discusión a nivel sectorial, donde discutimos sector por sector cuáles son los elementos o los trabas, obstáculos que impiden o que podemos trabajar en reducir para liberar fuerzas productivas, para trabajar en proyectos de inversión y generación de puestos de trabajo que le den a Argentina el desarrollo que todos anhelamos. Pongo el ejemplo de la industria automotriz, sé que también va a estar participando el gran amigo Ricardo Piñanelli, un gran dirigente sindical. Lo pongo como ejemplo porque ESMATA y la UOM, junto con ADEFA, con ADINRA y AFAC, están conformando junto a nosotros la Mesa del Acuerdo Económico y Social en materia de industria automotriz, donde hay grandes desafíos. Y nos encontramos ahí con un sector que, por descuido de política industrial, lo que veíamos era que era un sector que había aumentado sensiblemente sus importaciones. Ustedes conocen perfectamente este sector. Es un sector que básicamente lo que hace es integrar, incorporar una gran cantidad de partes, piezas y componentes. Si esas partes, piezas y componentes son crecientemente importadas, lo que hacemos es un auto que tiene cada vez menos contenido nacional, cada vez menos trabajo argentino. Esto venía ocurriendo durante el gobierno anterior por descuido, por falta de vocación de política industrial. Peor aún si directamente habilitamos un exceso de aumento de importación de vehículos importados, sin integración nacional, y donde los proyectos productivos no incorporan el componente exportador. Esto lo estamos replanteando por completo. Fíjense, la mayoría de los proyectos que se han anunciado este año en el ámbito del sector automotriz están crecientemente orientados a las exportaciones. Hay cada vez más proyectos automotrices para exportar a diferentes mercados. Y esto no significa desatender el mercado interno. Seamos claros, tenemos en Argentina a veces una tendencia a incorporar falsas antinomias. Entonces, o se crece, dicen algunos, para el mercado interno y se descuida la exportación, o dicen otros, hay que exportar más y no me importa cómo evoluciona el mercado interno. Esto es una antinomia falsa. Lo que se observa en el desarrollo productivo es que muchas veces el desarrollo del mercado interno permite justamente la productividad, la competitividad y la escala para mejorar las posibilidades de exportar a otros mercados. Se gana competitividad mejorando y aprendiendo y creciendo en el mercado interno. Y más aún, se pueden estructurar proyectos productivos
destinados también a abastecer crecientemente a las exportaciones. Y ese sector automotriz es un ejemplo bien claro de lo que estamos viendo. Proyectos que impliquen más exportaciones de autos y al mismo tiempo más proveedores nacionales, industriales, tecnológicos en Argentina. Y esto es más trabajo argentino, más empleo, más innovación, más uso de las capacidades tecnológicas que Argentina ha tenido históricamente y que puede seguir desarrollando. Estos son los desafíos que ponemos en juego dentro de la mesa del Acuerdo Económico y Social. Segundo aspecto, con relación al paquete de reactivación, el financiamiento. Lo decíamos al principio, no existe posibilidad de reactivación, no existe posibilidad de hablar de las pymes tomando nuevamente protagonismo si no les damos el financiamiento adecuado a las tasas que corresponden, las tasas que estén perfectamente alineadas con los niveles de rentabilidad que una pyme tiene que poder sostener. Hemos generado diferentes programas, insisto, subsidio de tasa, fondos de garantías. El Fondo de Garantías argentino este año tiene 80.000 millones de pesos y con lo que estamos planteando en el presupuesto 2021 va a llegar a 115.000 millones de pesos. Esto va a permitir apalancar un monto aproximado de 500.000 millones de pesos en créditos a la micro, pequeña y mediana empresa. Esto va a constituir el mayor proceso de inclusión financiera PYME en décadas en Argentina. Vamos a ir a buscar a las pymes desde los instrumentos públicos, desde los bancos públicos y privados para que accedan al financiamiento. Y esto se complementa con líneas de crédito reguladas por el Banco Central. Primero fue la línea del 24, ahora es la línea de inversión productiva y otras más que iremos anunciando en los próximos meses. Pero ya hay un paquete de financiamiento a las pymes disponible para inversión, para capital de trabajo, que está siendo crecientemente utilizado y que ha permitido recuperar el stock de crédito, que en el gobierno de Macri había caído 50% en términos reales. 50% fue lo que se redujo el crédito. Yo no sé qué economía puede crecer, qué pyme puede crecer sin directamente crédito, con tasas de interés prohibitivas que los dejaban afuera del mercado de crédito. Y tercer aspecto tiene que ver, como decía antes, con el comercio exterior. Nuestra visión, obviamente, es tener un esquema de administración del comercio exterior, por supuesto, sensato, racional. No estamos hablando de proteccionismo. No caigamos nuevamente en antinomias falsas. Librecambismo versus proteccionismo es una discusión del siglo XIX y de parte del siglo XX. Lo que existe en el siglo XXI es la inserción inteligente, pragmática, que busque nuevos mercados de exportación, que por supuesto genere las condiciones para incorporar nuevas tecnologías que a veces el país no produce, pero que no sea ingenuo respecto al cuidado de sus producciones, de sus productores. Ningún país del mundo entrega sus mercados. Es mentira esto de que se entregan mercados a cambio de que los otros socios comerciales le van a entregar los propios. No es así, no funciona de esa manera, y menos aún en una etapa que no es la etapa del auge de la globalización, la etapa del malestar en la globalización. Y hay que ser pragmáticos, hay que buscar la manera de integrarse más activamente en este mundo, en este mercado internacional, y hacerlo con cuidado, resguardando a los productores nacionales. Esto que hemos visto en los últimos años de sectores oportunistas abriendo oficinas truchas sin empleados, importando cualquier cosa a precio de dumping y barriendo la producción nacional, no está de ninguna manera en nuestras posibilidades. Nosotros no somos ese tipo de gobierno. No cuenten con nosotros para entregar el sector productivo como lo hizo o pretendió hacerlo el gobierno anterior. Somos un gobierno que cuida a su sector productivo, a sus puestos de trabajo, y fruto de eso es que decenas de sectores que habían padecido estas políticas predatorias del gobierno anterior se están recuperando. Y hablo de la cadena textil, indumentaria, calzado, marroquinería, cueros, autopartes, maquinarias. La maquinaria agrícola hoy trabajando en niveles al tope de su capacidad instalada, vendiendo toda su producción para los próximos meses, electrónica, electrodomésticos y decenas de sectores más, muebles, diferentes industrias de la madera. Estos son los sectores que consideramos una parte importantísima del ADN del sector industrial argentino. Se están recuperando
hemos implementado políticas, insistimos, ¿no?, donde buscamos que ganen competitividad, que tengan acceso nuevamente al financiamiento y al desarrollo de los proveedores nacionales. Hay decenas en Argentina de compradores en el mundo del retail, en el mundo de las industrias estructurantes, vamos a hablar de la industria automotriz, la industria naval, ferrocarriles, petróleo y gas, minería. Aspiramos y estamos trabajando para que esos sectores sean grandes compradores de producción nacional. Esto requiere trabajo, desarrollo, políticas públicas. En eso estamos desde que empezamos y en esto vamos a seguir trabajando todo el periodo de gobierno. Porque no es cierto que en Argentina no haya capacidades productivas, que no haya industriales creativos. Los hay. ¿Qué necesitan? Lo que estamos haciendo. Financiamiento, programas de desarrollo, programas de vinculación, donde los sentemos con los compradores para tener niveles garantizados de demanda interna, programas de administración del comercio exterior y programas para poder generar estos acuerdos económicos y sociales a nivel sectorial. Insistimos, lo que está ocurriendo, esta recuperación de la industria, no es casualidad, acá hay causalidad. Hay política industrial que se ha puesto nuevamente en valor, hay sectores industriales que confían en esta política y han vuelto a invertir y han vuelto a recuperar capacidades productivas, hay políticas financieras, políticas que administran el comercio exterior, y esto es lo que nos permite, insisto, recuperar las capacidades industriales y hacen que hoy estemos con una industria en franco proceso de recuperación, con un sector de la construcción en franco proceso de recuperación, moviendo también todas las industrias conexas, con cadenas agroindustriales también en procesos de crecimiento, con compras, mayores niveles de compras en el país en diferentes cadenas productivas, en el retail, en el petróleo, en la minería y en otras actividades de la vida económica nacional. Quisiera por último referirme al tercer aspecto que mencioné, hablé de pandemia, reactivación y desarrollo. El tercer punto, desarrollo. Por supuesto, el primer aspecto del desarrollo tiene que ver con lo que ya mencioné, las mesas sectoriales, las mesas de acuerdo económico y social, las mesas donde nos podamos sentar a pensar, a estructurar estrategias a medio y largo plazo. Ayer, por ejemplo, estuvimos con el sector de la carne, una industria histórica en Argentina, que hoy tiene oportunidades enormes, y las tiene, entre otras cosas, porque en 2014, 2015, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió el mercado chino. Hizo un trabajo enorme diplomático para conseguir que se abriera la posibilidad de exportarle carnes a China. Hubo un primer impulso en los últimos años y hoy tenemos la oportunidad de plantearnos un plan de desarrollo exportador en el sector cárnico que nos permita apuntar a 5.200 millones de dólares de exportaciones, crear aproximadamente unos 5.000 empleos en toda la cadena. Ayer el sector anunció los primeros 190 millones de dólares de inversiones, de fierros para aumentar la capacidad productiva del sector. Y el objetivo es claro, es lograr, insisto, ¿no? Nuevamente, más exportaciones, porque vuelvo a decir, lo que nos va a dar sostenibilidad macroeconómica, no nos confundamos nunca, no es tomar deuda. Tomar deuda puede servir para financiar alguna obra de infraestructura, para mejorar capacidades productivas. Ahora, cuando uno piensa que puede financiar un agujero en la cuenta corriente de la balanza de pago, porque importa cualquier coste, porque descuida su propio sector productivo, y eso lo puede hacer eternamente, pasa lo que pasó en el gobierno de Macri. Nos sobreendeudamos y tuvimos que ir a reestructurar la deuda después de una crisis de 2 años de caída desde abril de 2018. El camino genuino a resolver el problema del sector externo es exportar más y es ahorrar divisas de importaciones. Mencioné ejemplos como el sector automotriz, hay decenas de ejemplos. Estamos ahorrando divisas de importaciones, acabamos de anunciar un plan de desarrollo del gas, que va a permitir también producir más gas en el país, que es el insumo clave del sistema eléctrico argentino, y ahorrar importaciones. Nuevamente, una política productiva que genere un efecto positivo en términos de la balanza de divisas del país. Y decía, nos parece central pensar también el desarrollo a largo plazo. Hablaba del ejemplo que significa exportar más carnes, generar empleos, transformar materias primas, exportar menos maíz, menos soja, y transformarlo en carne, que implica más valor agregado, más empleo en Argentina, más inversiones
en todo el interior del país y el interior del interior, aprovechando la demanda que hay en Asia y en China en particular. Y a esto le agrego nuevos desafíos del desarrollo. Me gustaría mencionar algunos en términos sectoriales también, porque Argentina tiene que pensar los desafíos que tenemos de cara al futuro inmediato. Estamos viviendo una cuarta revolución industrial, la llamamos Industria 4.0. En el mundo hay una nueva familia de políticas industriales. Cuando escuchen que alguien les dice, la política industrial es cosa del pasado, o cuando les digan que la mejor política industrial es no tener política industrial, desconfíen. Simplemente les pido, revisen lo que está haciendo Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea. Hay una nueva familia de políticas industriales 4.0 que pasan por la economía del conocimiento, y ahí tenemos una nueva ley que hemos sancionado y que permite el desarrollo del software, de la bio y nanotecnología, la audiovisual, de incorporar los desafíos 4.0 en todo el sector industrial, porque son desafíos transversales. Significa digitalización en las pymes, significa mejorar la eficiencia y generar nuevas oportunidades de exportación, de innovación dentro de la producción industrial. Se habla muchas veces de industrias viejas e industrias nuevas. Olvídense de esas dicotomías. Hoy todas las industrias están replanteando su funcionamiento en términos de lo que es la revolución 4.0, y cualquier producto, desde la rama textil, muebles, están atravesados por lo que significa la digitalización, la Internet de las cosas. Así que los desafíos son enormes. Ahí tenemos un planteo central, que es incorporar a Argentina en la revolución 4.0. Estamos terminando un programa que vamos a anunciar en poco tiempo. Ya hemos anunciado un programa de digitalización, una red digitalización PYME, que hemos lanzado junto con ADINRA, con CADIR y con todo un conjunto de sectores industriales y tecnológicos de la Argentina. Y vamos a anunciar algo mayor aún, que es todo un programa de Industria 4.0 que va a poner a Argentina en sintonía con las discusiones internacionales, donde veníamos muy rezagados, insisto, por la absoluta falta de visión que nos había dejado el gobierno anterior. En segundo lugar, nuevos desafíos en términos productivos. El mundo avanza en una revolución tecnológica en términos de movilidad sustentable, que incluye la electromovilidad, los desafíos de autos a batería, litio, el hidrógeno verde. Son nuevos desafíos importantísimos. Y acá en este gobierno queremos que Argentina no sea un espectador pasivo, que no nos pase lo de siempre, que nos enteramos de estas revoluciones cuando ya se hicieron todos los desarrollos a nivel mundial y nos queda simplemente ser un adaptador tardío de esas tecnologías, un importador pleno de esas tecnologías, y verlo de esa manera, y toda esa renta tecnológica queda en manos de empresas internacionales y poco y nada en manos de nuestro sector productivo, industrial y nuestras pymes. Así que estamos trabajando en un proyecto de ley destinado al desarrollo de la movilidad sustentable, con el objetivo de incorporar estas tecnologías primero en la producción, que podemos producir en el país con inversión nacional e internacional, con nuestras pymes, con nuestra red tecnológica, con toda la cadena del litio. Hay un desarrollo excelente que comienza en las provincias del norte y se expande a toda la Argentina para producir en el país baterías de litio, para producir soluciones en términos de movilidad sustentable e ir incorporándolas en la vida cotidiana. Fíjense lo que significa estos desafíos en términos ambientales, que tengamos en las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario o Córdoba u otras ciudades del país, vehículos eléctricos que no generan emisiones contaminantes, que no generan ruidos, que además son producidos en el país con empleo argentino y con innovación desarrollada en Argentina. A esto apuntamos. Otro desafío importantísimo tiene que ver, por ejemplo, con la industria del cannabis para uso medicinal e industrial, donde Argentina tiene enormes capacidades productivas, donde podríamos generar una gran reconversión de productores desde la producción primaria hasta la producción industrial y dar soluciones concretas, médicas, medicinales, a gente que necesita estas soluciones médicas, y usar también el cáñamo como insumo industrial, con todos los resguardos necesarios en términos de seguridad, y desarrollar una nueva industria también orientada a generar la posibilidad de más exportaciones
y más divisas genuinas para la Argentina. Estamos también trabajando en soluciones, en nuevas leyes vinculadas al sector de biocombustibles para poder administrar un sector sumamente importante y en todo el desarrollo de proveedores de la cadena energética, donde hay grandes oportunidades de desarrollo. Y estamos también terminando de estructurar en esto que hemos dado, llamar el nuevo esquema de financiamiento del desarrollo vinculado a las pymes, vinculado a las garantías y a la inclusión financiera de las pymes, la estructura de un nuevo sistema de banca de desarrollo que coordine los diferentes instrumentos que tenemos desde el sector público, desde la banca pública y la banca privada que también está interesada en sumarse a estas tendencias y al financiamiento del desarrollo. En definitiva, estimadas amigos, amigas del sector industrial, de las pymes, del mundo del trabajo, del sector productivo, los desafíos están muy claros. Hemos podido afrontar esta pandemia con un paquete estatal activo y con un sector productivo que ha estado a la altura de esta necesidad y se ha puesto de pie. Estamos generando las herramientas de reactivación, los resultados están a la vista. Tenemos por delante los desafíos de avanzar en esta reactivación y estructurar una estrategia de desarrollo a medio y largo plazo. Con nuevos desafíos, como la agenda de género, donde hemos lanzado 39 iniciativas de género vinculados a favorecer la mayor incorporación de la mujer en el mundo de la producción y el trabajo en condiciones de igualdad, condiciones que hoy no existen y tenemos que atacarlas con políticas activas y hemos comenzado a hacerlo también desde este Ministerio de Desarrollo Productivo. Todo esto es con ustedes. Todo esto va a funcionar con industriales que estén a la altura de estos desafíos y estamos muy contentos de decir que así lo hemos visto en estos 11 meses de gestión que llevamos, con industriales que se han puesto a trabajar, a producir, que están haciendo inversiones. Lamentablemente, a veces lo que se refleja públicamente es otra cosa. Hemos visto noticias falsas, como la idea de un éxodo de empresas que no es tal, que no existe éxodo de empresas. Ha habido reestructuraciones, ha habido cambios de mano, ha habido crisis sectoriales, sin duda. Las aerolíneas en el mundo están todas en crisis, por lo que ha sido la drástica reducción del tráfico internacional, pero lo que estamos viendo en Argentina son en todo caso algunas reestructuraciones y muchas inversiones nuevas en sectores que no estaban invirtiendo, que se están recuperando activamente y también en todo el país. Hemos anunciado inversiones, por supuesto, aquí en el Gran Buenos Aires, pero también en La Rioja, en Catamarca, en Chaco, en San Juan, en toda la Argentina. Una Argentina que se está poniendo de pie, una Argentina con el protagonismo de los sectores de la producción y el trabajo y con un protagonista estelar que son las pymes, las cooperativas, que son el corazón productivo de la Argentina. Muchas gracias, un gran saludo, un fuerte abrazo y a seguir trabajando todos juntos para poner a Argentina de pie. Ministro, la verdad es que un gusto haberlo escuchado y me quedo con algunas cositas ahí que fue el hilo de su charla. En principio el esfuerzo de las pymes, en algún momento cuando se entraba en la pandemia, en esta crisis, se decía cómo iba a salir la sociedad, si más solidaria, si más egoísta. En principio encuentro una respuesta por parte de las pymes que se supieron adaptar a las necesidades que tenía el Estado para enfrentar a la pandemia. Muchas se reconvirtieron circunstancialmente para poder responder a necesidades que le planteaban desde el gobierno. Y lo decía Daniel Rosato en su discurso de apertura, la ayuda clave que tuvieron las pymes, que estuvieron realmente en una crisis terminal, si es que no tenían la asistencia de parte del gobierno. Digo, en ese contexto, ¿usted cómo mira justamente cómo va a quedar, más allá de las condiciones económicas que plantea la pandemia, el hecho de la actitud que puedan llegar a tener desde el sector pyme con respecto a el proyecto reindustrializador después de haber afrontado la peor parte de la crisis económica? Bueno, la verdad que, insisto, creo que hay que reconocer la actitud que ha tenido el sector de las pymes. Primero, insisto, ¿no? La verdad que le tocó primero la pandemia del gobierno de
de Mauricio Macri, que fue un golpe tras de otro, porque significó el cierre de 25.000 pymes en esos 4 años, castigos durísimos, pérdida de mercado interno, dificultades para exportar, problemas vinculados a una política monetaria que generó tasas de interés impagables, problemas de financiamiento. La verdad que por donde se lo mire, un escenario muy desfavorable para este sector, en particular en 2018 y 2019, y cuando iniciábamos el camino a la recuperación, nada más y nada menos que una crisis internacional de esta magnitud. Por eso digo, yo rescato primero la actitud de comprensión de la situación. Primero hay que tomar medidas de confinamiento muy estrictas. Esto fue finales de marzo, principios de abril. Después comenzamos un camino de normalización gradual y después está en funcionamiento de las fábricas con nuevos protocolos. Y ahí primero para decir la actitud fue excelente, el sector industrial estuvo a la altura, adoptó los protocolos sanitarios con excelencia. Prácticamente no hemos tenido contagios en el mundo de la producción, los contagios han estado más bien en la vida social y al contrario, el sector productivo ha sido un factor que contribuyó a la detección temprana de estos contagios. Y paulatinamente los desafíos que le fuimos planteando en términos de sustitución de importaciones, de recuperar el mercado interno, de asumir financiamiento para volver a invertir, todos estos desafíos fueron asumidos por un componente muy fuerte del entramado productivo PYME. Hubo también un gran proceso de solidaridad en esto de producir los insumos necesarios para afrontar la pandemia. Los sectores están produciendo en condiciones que no son de normalidad, tienen parte del personal licenciado, los que son el personal de riesgo. Bueno, la verdad que lo que estamos viendo es un sector que se está quejando poco y trabajando mucho. La verdad que estamos muy contentos con eso. Tenemos un trato, yo diría, cotidiano y estamos permanentemente abiertos a sus propuestas, a sus proyectos. Y hemos tenido una muy buena receptividad respecto a las políticas que hemos planteado desde el comienzo de la gestión y en particular también el paquete, como decía, el paquete de ayuda para el coronavirus y el paquete de medidas que empezamos a instrumentar desde julio a agosto ya como paquete de salida y de reactivación post-coronavirus o post-pandemia, si bien es un proceso largo y con ciertas complicaciones y no exento de estas dificultades. Pero digo, la actitud es la de un sector PYME solidario, consustanciado con la realidad económica del país, comprometido también con recuperar producción y empleo, y estamos convencidos, insistimos, van a ser un protagonista central de la recuperación económica que ya ha comenzado. Ministro Matías Culfas, muchísimas gracias por haber participado de este primer Congreso Industrial.